por la palabra, Señor. Te damos gracias, te damos alabanza, Rey de Reyes, Señor de Señores, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes a ella, pero sobre todo, Señor, a ser obedientes a toda instrucción de tu palabra. Quita de nosotros cualquier pensamiento distractor, cualquier sentimiento desviado, todo lo que no esté alineado a tu corazón, hoy quítalo de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra produzca en nosotros todo aquello para cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22, versículo 1. Salmos 22, 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Cuando lo tengan me dice amén. ¿Cuánto lo tienen ya? Salmos 22, desde el 1 al 5. Amén. Dice la palabra, se lo voy a leer en la Biblia latinoamericana, no sé en qué versión la tiene usted, a mí me gusta bastante cómo lo expresa aquí. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2 dice, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Versículo 3 dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bonito la última parte, los últimos versículos que leímos, pero me sorprenden los primeros. Y a veces cuando uno los lee y quizás está en momentos de victoria, uno puede establecer una opinión de juicio en contra de David cuando escribió ese salmo, porque los primeros versículos, si usted los escucha, es como una queja, es un cuestionamiento a Dios, porque el hombre estaba pasando quizá una situación complicada y bueno, no miraba la mano de Dios moverse a favor de él. Y entonces él comienza ese salmo no con alabanza, comienza con una queja, diciéndole, de día clamo, de noche clamo y no hay para mí respuesta. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos estado así? En esa situación en la que David estaba. Creo que todos los que estamos aquí en cierto punto de nuestra vida hemos pasado por ahí. Y por eso lo que Dios me hablaba para usted esta tarde es, este es el tema. ¿Por qué Dios no me contesta? Diga conmigo así. ¿Por qué Dios no me contesta? Es una pregunta que más que para Dios es para nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me contesta o por qué Dios no me responde? Porque muchos hemos pasado esa situación que David quizás estaba pasando ahí. Hemos pasado por momentos o situaciones en nuestras vidas en las que pedimos la intervención de Dios. ¿Cuántos han pedido la intervención de Dios alguna vez en su vida? ¿Sí? Está pasando una situación complicada o quiere conseguir algo o está anhelando algo o necesita la mano de Dios que se mueva a su favor y usted clama por una intervención de Dios. Algunas veces esa intervención viene instantánea, viene en el momento y usted queda sorprendido de cómo fue la respuesta de Dios tan rápido. Pero en la mayoría de veces, hermano, esa respuesta no es inmediata, sino que esa respuesta pareciera que no está. ¿Verdad? Muchas veces, en la mayoría de casos, es así. A veces es instantánea y nosotros queremos que todo el tiempo sea así.
Todo el tiempo sea como la oración de Jabes. ¿Cuándo han escuchado la oración? ¿Han leído acerca de Jabes? La oración de Jabes. Está en la Biblia, en el libro de Primera de Crónicas. Yo quiero que lo busque. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. En el capítulo 4. En el versículo 9. Cuando lo tenga, me dice amén. ¿Tiene ya? Primera de Crónicas 4. Versículo 9. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Jabes diciendo, porque lo dio a luz con dolor. ¿Cómo lo dio a luz? Con dolor. Versículo 10. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las respuestas de Dios fueran así? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que oráramos nosotros y saliendo nosotros del cuarto ya estuviéramos viendo la respuesta? Digamos, esas mujeres que están pidiéndole porque Dios transforme a su marido, que estén en el cuarto encerradas y Señor, transforma a mi marido, pon un corazón diferente en él. Y solo abran la puerta y el hombre esté con un ramo de rosas ahí esperando. Amor, aquí estoy, soy un hombre nuevo. ¿Cuántos quisieran así? Sé que quisieran así. Sé que quisiéramos, Señor, necesito un carro para poder transportarme. Tú sabes que no es un lujo. Y usted abre la puerta de la casa y usted escucha a alguien que le diga, mire que el Señor me dijo que le regalara un carro. Quisiéramos que así. Y muchas veces Dios se ha movido así en muchas personas. Y quizá en su vida se ha movido de esa manera en ciertas cosas. Sé que Dios lo hace. Con Jabes en ese momento lo hizo. Pero no quiere decir que siempre fue con Jabes así. Nosotros conocemos esa etapa de Jabes en la que oró y Dios le escuchó y le contestó inmediatamente, pero no sabemos si todo el tiempo fue así Dios con él. Entonces hoy no le vengo a hablar de esas respuestas inmediatas, que en el nombre de Jesús que tengamos respuestas inmediatas en muchas cosas que le pedimos. Amén. Yo he tenido respuestas inmediatas, pero la mayoría no han sido inmediatas. Y en esos momentos entonces es cuando surgen preguntas y se las hacemos a Dios. ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me contestas? Como lo hizo David en ese salmo. Pero en realidad no es una pregunta para nosotros, no está en Dios la respuesta, sino que nosotros tendremos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta? Y en muchas veces podemos dar una respuesta religiosa y la más conocida. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? No falta el hombre de feligrés religioso que puede contestarle de esta manera, diciéndole, Dios no le ha contestado a usted porque usted no tiene fe. Es fácil decirle a alguien que quizá ha pasado clamando por algo y no ha visto la respuesta todavía. Es fácil decirle, es que usted no tiene fe. Y generalizamos muchas veces eso y decimos a toda persona que no recibe respuesta, es que no tiene fe. Porque asumimos que la prueba de la fe es ver instantáneamente lo que le pedimos a Dios. Y yo vengo a decirle esto, la prueba de su fe no es recibir instantáneamente las cosas que le pide a Dios. La prueba de fe es que usted se mantenga en Dios a pesar de todo lo que pasa. ¿Me está usted entendiendo? Entonces la prueba de fe no es, pensamos eso, entonces por eso le decimos a la gente, no, es que de seguro le está pidiendo sin fe al Señor. No le estoy diciendo que no ocurra, claro que hay momentos donde quizás no recibimos porque no pedimos con fe, pero no podemos generalizarlo. No podemos decir que todas las personas que están orándole al Señor en el altar, quizá ayunan, quizá vienen al altar, quizá en sus casas están orando y pidiéndole algo al Señor y no lo han recibido. No podemos asegurar que es que no tienen fe. Hay muchas razones por las cuales Dios aún no nos contesta. Puede ser que en su caso sí sea eso, puede ser que no. Entonces vamos a conocer con la ayuda de la palabra. Amén. Entonces no podemos generalizar. No siempre Dios no nos contesta
por falta de fe. Dile de la par, no siempre Dios no nos contesta por falta de fe. ¿Ah? No siempre. Puedo decirte más bien que en la mayoría de veces no es por falta de fe. No es por falta de fe. Entonces, para entender el por qué, debemos conocer dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Número uno, nuestro Dios es un Dios de procesos. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de proceso. Número dos, nuestro Dios es un Dios de propósito. Dígalo, mi Dios es un Dios de propósito. Entonces, dicho estas dos cosas, ahí explica el por qué muchas veces Dios no nos contesta. Dios es un Dios de proceso, Dios es un Dios de propósito. Entonces, ¿qué significa que Dios es un Dios de procesos? Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Santiago 1, 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Hay un versículo diferente en el que habla que la paciencia produce esto, y eso otro produce lo otro, y lo otro produce lo otro, y al final estamos dando como un proceso en el que vamos evolucionando y vamos mejorando hasta que lleguemos a la medida o hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, Dios es un de procesos. Tenemos que entender algo, ¿sabe? Dios siempre nos escucha. Diga conmigo, Dios siempre me escucha. Que Dios no me haya respondido no significa que no me ha escuchado. Quiero que lo capte otra vez. Que Dios no me haya respondido no significa que no me haya escuchado. Dile al de la par, Dios ha escuchado tu oración. Vamos, dile, Dios ha escuchado tu oración. Vamos, yo quiero que le diga, Dios ha escuchado tu oración. Amén. Dios escucha. Pero cuando Él escucha lo que le pedimos, cuando le pedimos, Él nos escucha. Y si estamos listos, nos contesta. Pero si no estamos listos, nos procesa. ¿Qué hace? Para prepararnos. ¿Para qué nos procesa? Para prepararnos, para luego entregarnos lo que le pedimos, si eso está en su voluntad. No se salte la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, Él nos escucha. Claro que sí. No tenga la menor duda de que Dios le escucha. Dios le escucha. Cuando usted le pide, Él escucha. Cuando usted está orando y clamándole a Él, Él no lo ignora, porque la palabra lo asegura. Que Él inclina su oído al clamor de los justos. Y nosotros que ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos parte de aquellos que fueron justificados por Él. Entonces, nosotros somos justos. Aunque no lo crean muchos, pero por gracia somos justos. Y Él inclina su oído al clamor de los justos. Entonces, hay garantía de que, aunque no me ha respondido, Él ya me escuchó. ¿Estamos acá? Amén. Pero no significa que al escucharme, Él me va a responder cuando yo quiera que me responda. Muchas veces Él me escucha y Él primero me revisa a ver si yo estoy listo para recibir lo que le estoy pidiendo, o a ver si lo que le estoy pidiendo está alineado con su voluntad. Y entonces, cuando Él ve que no estoy listo para recibir eso que le estoy pidiendo, entonces, ¿qué pasa? El Dios de proceso se manifiesta y me procesa, no para
destruirme, me procesa no para castigarme, me procesa para prepararme, para que yo esté listo para recibir aquello que le estoy pidiendo, si es su voluntad. ¿Me está usted entendiendo? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que entender esto. Mi Dios es un Dios de procesos. Es un Dios de procesos. Tenemos que entenderlo. Nuestra fe, escúchenme acá por favor. Nuestra fe no nos libra del proceso, sino que nos mantiene firmes en medio de él. Lo voy a volver a repetir. Nuestra fe no nos libra del proceso, sino que nos mantiene firmes en medio de ese proceso. Que muchos cuando ven que el hermano tiene 10 años de estar clamando por lo mismo y no le ha respondido a Dios, dicen que esa hermana no tiene fe. No ha ayunado lo suficiente, es que no ha sembrado, es que no ha ido al altar. Quizá la hermana se la pasa ayunando, se la pasa en el altar más que el que quizá recibió. Solamente que Dios es un Dios de proceso y al final va a valer la pena. Amén. Entonces no podemos menospreciar la fe de nuestro hermano que está a la par, solo porque quizá no ha recibido lo que el otro recibió. Si esa persona se ha mantenido firme, puede ser que el que recibió se ha ido 3 veces para el mundo y ha regresado. Y puede ser que la hermana que no ha visto el milagro se ha mantenido firme toda la vida en el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir? La fe de esa mujer más bien vale más que la otra, porque se ha mantenido firme. Entonces, escuchen, la fe no me libra del proceso, la fe me mantiene firme en medio de ese proceso. Porque mi Dios es un Dios de proceso. Tengo que entender que si Dios me está procesando, es porque no estoy listo y quizá Él me está preparando para algo mayor. Amén. Me está preparando para algo mayor. A veces pensamos cuando estamos en el proceso que Dios Él la tiene contra mí. Y como escuchamos personas que nos comienzan a decir, no, es que usted está así porque está en pecado, porque abrió una puerta o esto, lo otro. Y entonces nosotros llegamos a pensar de que sí, es un castigo del Señor lo que estamos pasando. Pero no es así. A veces el proceso es una preparación, porque Dios nos lleva o quiere darnos cosas mayores. ¿Estamos acá? Amén. Aleluya. Dile al de la par, no menosprecies la fe de tu hermano. Amén. La verdadera fe no es la que te hace aparecer cosas así de un solo. La verdadera fe es la que te hace alabar al Señor aún en medio de la peor tribulación. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es la que te hace parecer aquí algo. A veces pensamos que esa fe, ¿cómo? Qué fe la de ese hombre, ¿verdad? Qué fe la de esa mujer. Y menospreciamos la fe de la viejita que toda la vida ha estado orando para que el hijo se convierta, y el hijo más bien más enredado está. Pues la viejita todos los domingos, todos los jueves, todos los martes ahí adorando al Señor. Primero que los demás. Grande es tu fe cuando es así más bien. Amén. Entonces mi Dios es un Dios de proceso y por eso muchas veces no me contesta todavía. Porque me está listando primero. Me está preparando. Dile al de la par, puede ser que a ti te esté preparando. Dile. No digo que así sea contigo. ¿Va? Yo hablo por mí, a mí me ha estado preparando el Señor, pero no sé en tu caso. ¿Va? Cada quien sabe el porqué y tiene que descubrirlo. Entonces, miren lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Dice la palabra: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar.
te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Escucha bien, el proceso de Dios nos enseña muchas cosas. La mejor escuela profética, decía el profeta Elías, una vez que fuimos a visitar al profeta Elías allá en la montaña, la mejor escuela profética en nuestra vida son los procesos. Son los procesos. Dile al de la par, algo Dios te está enseñando. Algo Dios te está enseñando y algo va a enseñarte. Ojalá todas las enseñanzas de Dios fueran aquí por medio de un buen maestro que nos predicara y nos diera teología, nos enseñara con la palabra. Que también de esa forma nos enseña, pero las mayores enseñanzas de Dios nos las da en medio de procesos. Entonces Dios es un Dios de procesos. Por eso algunas veces no me ha contestado. Y cuando ya ese proceso termine, cuando ya haya esa preparación, Él va a soltar lo que le pedimos, y si no es eso lo que Él quiere darnos, lo que Él quiere darnos. Amén. Ahora, ¿qué más le digo? Número 2, Dios es un Dios de propósitos. ¿De qué? De propósitos. Salmo capítulo 138. Busque los Salmos 138. Versículo 8. Amén. Salmo 138, 8, un versículo muy conocido, usted se lo sabe de memoria, yo creo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Pero ¿qué dice? El Señor cumplirá su propósito en mí. No lo dice como una pregunta. No lo dice como una posibilidad, no lo dice como si que puede que sí, puede que no, sino que es una afirmación. Ahí el salmista está haciendo una afirmación, o sea que no hay duda, no hay variación, así es. El Señor cumplirá, diga conmigo, cumplirá su propósito en mí. Amén. Y si Él va a cumplir su propósito en mí, Él no me va a responder oraciones en las que yo le estoy pidiendo algo que no va de acuerdo a ese propósito. Hola. Él no me va a contestar algo que altere ese propósito, que ponga en riesgo ese propósito, porque Él cumplirá su propósito en mí. Amén. Él cumplirá su propósito en mí. Quiero que lo diga. Él cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Y si lo que le estás pidiendo está en su propósito, déjame decirte, justo a tiempo Él te va a responder. En el momento oportuno Él lo hará. Pero si no está en su propósito, hermano, Él no va a responder. Amén. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de ¿qué? De propósitos. Dios no va a contestar una petición que está fuera de su propósito en nosotros. Sin embargo, Él contesta dándonos algo que está en su propósito. Escucha, si algo que pedimos puede desviarnos de su propósito, por más fe que tengamos al pedir, Él no lo va a entregar. Aunque lo pidamos con fe, Él es soberano. Si mi fe provocara que Él ignorara su propósito y me diera lo que yo quiero, yo estaría o Él estaría violando su soberanía. ¿Me entiende? Él estaría violando su soberanía y Él es soberano. ¿Qué es? ¿Qué es? Soberano. Entonces muchas veces nosotros pensamos que nuestra fe va a alterar la soberanía de Dios. No es así, hermano.
Puede ser que tu fe provoque a Dios, que cosas que Él sí las tiene ahí para ti, Él las suelte, sí, pero no va a hacer que algo que no tenía para ti lo tenga. Que no había asignado para ti, lo asigne. No. ¿Me entiende? Porque mi Dios es un Dios de propósitos. Él cumplirá. Vuelva a decirlo conmigo, Él cumplirá su propósito en mí. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 39. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Amén. ¿Tiene? Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero, diga conmigo, pero, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Dios oró también. Jesucristo, oró ahí al Padre para que el Señor, si estaba en su voluntad, pues lo librara de ahí, de la cruz. Pero en el propósito de Jesús en la tierra estaba que Él iba a morir en una cruz para luego resucitar. En el propósito. En el propósito. Si ni con Jesús, el unigénito, Dios alteró su soberanía y alteró el propósito, ¿por qué nosotros muchas veces pretendemos creer que con nosotros sí lo va a alterar? Si ni con Jesús, escuche, Él alteró su voluntad, ¿por qué pensamos nosotros que podemos alterarla? ¿Me entiende? Diga conmigo, Él cumplirá su propósito en mí. Y Él me va a dar todo lo que va de acuerdo a ese propósito. Y de acuerdo a su voluntad. Y puede ser yo que con fe logre adelantar eso. O alistándome o mejorando en ciertas áreas. Puede ser que yo logre que eso venga más pronto. Porque nuestra conducta puede retrasar muchas veces cosas que Dios tiene para mí. Pero no va a hacer que aparezcan cosas que Él en su voluntad no las tenía asignadas a nosotros. Y si las llegamos a tener es porque nosotros mismos nos arrebatamos. No porque Él nos las quería dar. ¿Verdad? Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces podemos entender que no siempre Dios no nos contesta por falta de fe. ¿Verdad? Yo quiero que ese concepto les quede bien claro. No siempre Dios no nos contesta por falta de fe. ¿Verdad? Aunque puede ser que en algunas personas esa sea la razón. Puede ser que sí, en ciertas veces. Entonces, ¿por qué Dios no me contesta? Número 1, según lo que les he hablado, porque Dios es un Dios de proceso. Número 2, porque Dios es un Dios de propósito. Y voy a darle un tercer punto, porque no esperamos lo que pedimos. O por falta de fe, en algunas veces. ¿Verdad? Por falta de fe. Pedís y no recibís, ¿no? Porque pedís mal. A veces por falta de fe y a veces porque lo que pedimos no va de acuerdo a lo que Dios tenía para nosotros. Pedimos para nuestros deleites y vanidades. ¿Verdad? Amén. Y en ese no me quiero enfocar mucho porque no quiero enfocarme en ese de falta de fe. ¿Verdad? Porque sé que aquí somos gente de fe, amén. ¿Cuántos son gente de fe aquí? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen que Dios puede bendecirnos? Que Dios puede transformar vidas, que Dios restaura hogares. ¿Cuántos creen que restaura vidas el Señor? Que Dios puede obrar sobrenaturalmente. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo un Dios de milagros? ¿Cuántos lo creen?
Amén, lo creemos. Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Amén, tenemos fe en Él. Amén, tenemos fe en Él. Creemos en Jesús. Y entonces el tercer punto es ese. Muchas veces no recibimos lo que pedimos por falta de fe, porque no creemos. Tenemos en nuestra mente que Dios es un Dios histórico, que ya lo que hizo ya lo hizo y que ya no lo sigue haciendo. Pero el que usted esté aquí sentado es una prueba de que Dios sigue siendo Dios. Quede bien el de la par. Dile al de la par, tú eres la prueba de que Dios sigue siendo Dios. Amén. Tú eres la prueba de que Dios sigue siendo Dios. Mírate sentado en una silla de iglesia. ¿Dónde estabas antes de aquí? ¿Qué estabas haciendo antes de conocer a Jesús? Dios te tomó, te dio gracia, te restauró, te abrazó, te hizo una nueva criatura. Amén. Entonces somos la prueba. Entonces creemos en Dios, le creemos a Dios. Entonces cuando pidamos a Dios, pidámosle con fe. No porque nuestra fe va a comprar a Dios, sino porque siempre hay que pedir con fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la palabra, es pecado. Entonces la fe tiene que estar siempre en nosotros, para pedir, para adorar, para obedecer, para hacer su voluntad, para todo tiene que estar la fe, porque nosotros somos gente de fe. Y el reino de Dios se mueve en fe. Es más, la gracia de Dios se evidencia en nuestra vida con fe. Y entramos a la gracia por medio de la fe. La palabra dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. O sea que la fe tiene que estar en todos nosotros. Amén. Entonces, muchas veces no recibimos porque lo estamos haciendo solamente rutinariamente. A veces hay personas que están orando por algo simplemente porque aprendieron a orar y no están creyendo que Dios lo puede hacer. Amén. Ahora, número 4, y en este quiero centrarme bastante. ¿Por qué muchas veces Dios no nos contesta? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Sofonías queda adelante de Habacuc y antes de Ageo. ¿Y dónde queda Habacuc? Adelante de Nahum. Sofonías capítulo 3, versículo 2. Y si aún no lo he encontrado, vaya ahí al índice de la Biblia, ahí va a ver el orden. Y si no, matricúlese en cadetes. Sofonías capítulo 3, versículo 2. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra: no escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Escuche lo que dice. No escuchó la voz. ¿La voz de quién? ¿Cuál voz? La voz de Dios, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Entonces muchas veces no es que Dios no nos ha contestado. Nosotros seguimos viviendo como que Dios no me contestó. Y quizá ya me contestó, solamente que yo no sé escuchar su voz. Y entonces no me doy cuenta si fue Dios o no fue Dios. Y asumo que Dios no me ha contestado y quizá ya lo hizo. Es como cuando hay veces, ¿verdad?, que sucede que alguien te habla y tú le respondes algo quedito o le respondes. O quizá anda con ganas de pelear a veces, ¿verdad? El cónyuge anda ganas de pelear y entonces hace que no te escuchó. Y dice, conteste, hombre. Y quizá ya le había dicho que sí. Ajá, ¿qué tal? Hola, quizá responde. Entonces muchas veces sucede que nosotros no es que Dios no nos ha respondido y decimos, Dios no me contesta. Y quizás es que no hemos aprendido a escucharlo. Quizás hace muchos días atrás o mucho tiempo atrás, Él ya me respondió, ya me contestó. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me ha contestado?
¿Por qué Dios no me ha respondido? Y quizá Dios ya me respondió. Israel, los que no son mesiánicos, Israel, siguen clamando porque el Mesías venga. Y hace más de 2025 años el Mesías vino. Pero no aprendieron a escuchar a Dios. Y entonces no recibieron la respuesta de Dios porque esperaban otra cosa diferente. Porque esperaban a un guerrero que viniera quizá como, ¿me entiende? Como un gladiador que viniera a matar a todos sus enemigos naturalmente. Y la forma de Dios era otra. Venía con alguien que venía a redimir la humanidad. Entonces no, o sea, se perdieron de disfrutar, han perdido hasta el momento porque tienen promesa de que Dios va a hacer algo con ellos, pero perdieron de disfrutar, ¿me entiendes? Desde hace 2000 años atrás y siguen pensando que Dios ha tenido su promesa por tardanza. Entonces muchas veces Dios ya nos ha dado lo que le pedimos, solamente que nos lo dio en una forma diferente, a su manera, no a la nuestra. Y nosotros seguimos esperando. No me ha contestado y quizá la respuesta ahí está delante de tus ojos, solo que en su manera. Amén. Como aquel hombre, que usted la conoce la historia, no sé si le han contado esa historia, de un hombre que se estaba ahogando ahí en el mar, en el océano. Y comienza a orarle al Señor: Señor, tú eres mi Dios, ayúdame a no morir aquí ahogado. Y entonces el hombre, quizá con su fe, como que empoderado aquel hombre, él pensaba que el Señor lo iba a trasponer de ese lugar donde estaba y lo iba a poner en la playa ahí de un solo, iba a aparecer ahí ya en un lugar, en una ciudad, ya no iba a estar ahí. Quizá en su mente así tenía que suceder para que fuera Dios. Y entonces viene el Señor y manda a un hombre en una barca. Y el hombre en la barca pasa por donde está él. Hey, le ayudo, ¿quiere subirse aquí conmigo para que no se ahogue? ¡No! Porque le oré al Señor y el Señor me va a salvar. Ah, bueno, si usted quiere así. Y el hombre en la barca se va. Luego vuelve y otra vez: Señor, sálvame, yo creo en ti, yo creo en ti. Y el Señor le manda otra vez otro hombre con otra barca. Y Señor, ¿quiere subirse aquí para que no se ahogue? No, yo le estoy orando a mi Dios y mi Dios me va a salvar. Ah, bueno, vaya pues, adiós. Y se fue el otro. Y entonces seguía: Señor, aquí sigo y creyendo en ti. Señor, responde mi clamor, sálvame. Y el Señor manda un helicóptero y unos bajan por una escalera que tiran de los helicópteros y se baja un soldado. ¡Hey! Lo vamos a salvar, agárrese de aquí para que nos vayamos en el helicóptero al puerto. Y dice el hombre: ¡no! El Señor me va a salvar, yo estoy orándole al Señor, Él me va a salvar. ¿Qué cree que pasó? El hombre se murió, se ahogó, se fue como cubito, como Jack, el de Titanic, ¡pum! Y apareció allá, porque como era hombre de fe, la fe le alcanzó para salvación. Y entonces llegó allá, y el hombre llega allá delante del Señor, le dice: Señor, yo sé que no se puede resentir uno allá en el cielo, pero él iba allí. Dice: Señor, oré a ti, ¿y por qué no me salvaste? Tonto. No le dijo así, pero le dijo: necio. Te mandé 2 barcas y te mandé un helicóptero. Atendí tus 3 oraciones. Tus 3 oraciones las atendí, pero tú no querías esa respuesta. A veces no es que Dios no nos escuchó, no es que no nos contestó, sino que nosotros esperábamos otra respuesta y entonces no logramos ver la respuesta que Él nos dio. ¿Me está usted entendiendo? Amén. No significa que Dios no me contestó, Él me dio una respuesta, Él me dio una forma, su manera, su propósito, su voluntad. Amén. Pero nosotros queríamos otra cosa, queríamos de otra manera y entonces nosotros pensamos que Dios aún no me ha contestado porque no lo ha hecho como yo digo. Y vamos a pensar que fue Dios hasta que lo haga como yo digo. No es así, no funciona así Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.
A saber cuando Él es que me está enviando su respuesta de diferente manera, quizá a la que yo se lo pedí. A veces le estamos pidiendo, Señor, que me restaure mi vida, que me libre de una condición de pecado en la que estoy. Y nosotros nos imaginamos que Dios va a hacer una obra gloriosa y poderosa. Quizá de una forma diferente. Quizá nos imaginamos, wow, ¿va? Algo. Y quizá Dios hace otra cosa para librarme de una condición en la que estoy. Pero yo ignoro esa respuesta. Y digo, no, quizá Dios no me ha respondido. No me ha contestado. ¿Hola? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Amén. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dile de la parte, Dios es bueno. Dile a la pastora Brenda que Dios es bueno. Amén. Entonces, dile de la par, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende. Aprende a detectar la respuesta de Dios a tu vida. Amén. Entonces dile de la par, quizá Dios ya te contestó a ti ni te has dado cuenta. Israel sigue esperando al Mesías todavía. Y nosotros yo ya tengo 13 años de estarlo disfrutando. De estarlo disfrutando a ese Mesías que ellos esperan todavía. Más bien yo estoy esperando la segunda venida de Él. Y ellos todavía están esperando su primer venida. Quizá tú te estás perdiendo de disfrutar la respuesta de Dios por estar esperando una respuesta en forma diferente. Y para ya ir cerrando, voy a poner un quinto punto. ¿Por qué Dios no me contesta? Número 5. Porque nos presentamos ante Él con queja y no con acción de gracias. Hay algo que Dios aborrece. No es la imperfección, porque Él sabe que somos imperfectos. Por eso Él nos perfecciona. Hay algo que Él sí aborrece. Y es la queja. Él aborrece la queja. Es más, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto ahí con Moisés, el Señor estaba hasta aquí de ese pueblo. Y hubo una ocasión que dijo que quería raerlo de la tierra, quería... Porque solo quejándose. Les daba agua, querían comida, les daba pan y querían carne, les daba carne y querían otra vez agua. Y le volvía a dar agua y que querían otra cosa. Y muchas veces Dios no nos responde, no nos contesta, porque nos presentamos ante Él con queja y no con acción de gracia. La palabra dice, Salmo 100, dice que entrad por sus puertas, no dice con queja. No dice entrar por sus puertas con queja, dice entrar por sus puertas con acción de gracias, hermano. ¿Cómo tenemos que entrar? O sea, y no se refiere a las puertas de este templo, sino que se refiere al lugar donde tú le pides al Señor, al lugar donde lo buscas, cualquier lugar donde tú oras, entra ahí con acción de gracias, no con queja. Ahí no voy yo a quejarme, Señor, porque tú todavía no me has respondido. Señor, porque aquella persona tú la prosperaste ya y a mí no, que soy tu hijo, tu siervo, soy un ungido del Señor y yo no me he respondido. Y esa persona que apenas viene empezando ya tiene la respuesta. Señor, ¿por qué aquella persona ya tiene casa y yo no? Señor, ¿por qué aquella persona tiene carro y yo no? Señor, ¿por qué aquella persona ya la sanaste y a mí todavía me tenés con achaques? Señor, ¿por qué no? No tengo que presentarme ante el Señor con queja, sino con acción de gracias. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Dile de la par, acción de gracias. Vamos, dile, acción de gracias. La palabra, hermano, dice que debemos presentarnos con acción de gracias. La Biblia lo dice, con acción de gracias. Hermano, el Padre nuestro
Si usted ve la forma, el diseño del Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, está en una adoración, en una exaltación a Dios. Y cuando le pide, miren la forma en que el Señor enseña que pidamos al Padre. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos enseña a decir, Señor, ¿por qué aún a esta hora no me has dado pan? ¿Por qué aún no me has dado pan, Señor? Si bien sabes que tengo hambre. Soy tu siervo, soy tu ungido, soy un hombre de fe, un hombre de altar. Te he servido, diezmo, ayuno, hago esto. ¿Por qué no me has dado pan, Señor? No dijo así. El Señor le enseñó a los discípulos a orar. Le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dile al de la par, gratitud. Gratitud. Hay mucha queja en nosotros. Hay mucha queja y muchas veces Dios no nos responde porque detecta mucha queja en nosotros. Mucha queja. Dile de la par, deja la queja avanza y activa la alabanza. Amén. Gracias, Señor. Gracias, sea lo que sea que haya en su la cena ahorita. Y si no hay nada y si es poco lo que hay, diga, gracias, Señor. Porque otros están en peor condición quizá que yo. Y están dando gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile de la par, gracias, Señor. Gracias, dígale. Gracias, Señor. Levante la mano y diga, gracias, Señor. Sí, aunque ande constipado, aunque ande enfermo, diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Porque hay personas que están en una camilla de hospital levantando la mano y diciendo, gracias, Señor. Porque hay gente que está a punto de morir en una quimioterapia y están diciendo gracias, Señor. Porque hay personas, hermanos, que están despidiendo un ser querido y están enterrándolo y ahí están diciendo gracias, Señor, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Hay personas que están ahí pasándola feo de verdad y están diciendo gracias, Jesucristo. Gracias, a ti la gloria y a ti la honra. Entonces diga usted, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dile al de la par, muy pronto. No tarde. Ni antes, ni después. Justo a tiempo. Él contestará. ¿Cuántos lo creen? Y si ya lo contestó, aprenda a detectar la respuesta de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Cierre sus ojos ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti primeramente a pedirte perdón. A pedirte perdón, Señor, si hemos murmurado, si nos hemos quejado. Muchas veces al ir a tu presencia, si en lugar de alabarte, en lugar de contemplarte, nos hemos quejado por lo que nos hace falta, en lugar de agradecer por lo que ya nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, te queremos darle gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque yo soy la prueba de tu gracia. Porque yo soy la prueba de tu amor, porque yo soy la prueba de que tú sigues siendo Dios. Gracias, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor Jesús, hoy entendemos que tú eres un Dios de procesos. Ayúdanos a mantenernos fiel y firmes en ese proceso. Señor, y cuando tú veas que estamos preparados, si está en tu voluntad, darnos aquello que te pedimos, hazlo. Pero Padre, haz tu voluntad en nuestras vidas. Que tu propósito se cumpla en nosotros. Señor Jesús,
Ayúdanos a entender cuando te pedimos cosas fuera de tu propósito. A darte gracias. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu voz. Aumenta nuestra fe cuando nos haga falta. Señor Jesús, ayúdanos a ser más agradecidos y a no quejarnos de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor.